Ok, continuando entonces con los data windows, vamos a mirar un poco y algunas funciones y propiedades y eventos del control data window. Como veíamos, el control data window es el objeto que nosotros colocamos sobre las ventanas y sobre él nosotros vamos a trabajar y colocar los objetos data window. Es como la parte visual del data window. Ahora, más adelante vamos a ver otro objeto que es hermano del control data window, que se llama el data store. Simplemente es el mismo control data window, pero no es visible, ¿sí? Y va a tener las mismas propiedades, los mismos eventos que vamos a ver acá. Simplemente es un objeto que no es visible. Se llama data store, es el hermano del control data window. Ahora, miremos algunas. Habíamos dicho que el control data window, como cualquier objeto, tiene propiedades, tiene eventos y tiene funciones. Entonces vamos a ver los más relevantes, no los vamos a ver todos en detalle, pero vamos a ver los más relevantes de estas propiedades, de estos eventos y de estas funciones. Miremos algunas propiedades pues, que nos interesan del data window o el data store. Tienen esas mismas propiedades. Entonces, el data object, pues ya lo habíamos visto, es una propiedad de tipo string donde vamos a colocar cuál es el data window que vamos a presentar. La propiedad visible, que es booleana, si puedo verlo o no, si se muestra o no. Y la vertical y horizontal scroll bar, H scroll bar, que sería la barra de desplazamiento horizontal, y B scroll bar, que sería la barra de desplazamiento vertical. Esas tres propiedades, la visible, horizontal y vertical scroll bar, son propiedades que solo aplican para el data window. El data store no tiene esas propiedades, obviamente, pues porque es un objeto no visible. Pero el data object sigue vigente para el data store. Hay más propiedades, obviamente, pero pues estamos viendo las más importantes. Ahora, antes de mirar los eventos y las funciones, vamos a identificar qué es un ítem. Un ítem es una identificación que vamos a darle a la intersección de una columna y una fila. Ese para nosotros va a ser un ítem. Entonces, cuando hablemos de ítem, que vamos a hablar de un ítem, entonces ya saben de qué estamos hablando. Es como del datico que se encuentra entre una fila y una columna. Las filas en los data windows se tienen identificadas por números, entonces la fila 1, la fila 2, la fila 3, y las columnas se identifican por el nombre de la columna. Entonces, como supongamos que estamos hablando de un data window que hicimos de una tabla, de la tabla de clientes, entonces si la columna es la columna del nombre del cliente, pues entonces ya sabemos que vamos a hablar de la fila 2, columna nombre cliente o algo así. Entonces esos ítems van a estar identificados por una fila y una columna. En algunas funciones se puede usar el número de la columna 1, la columna 2, la columna 3, pero no es muy recomendable precisamente porque ese número de columna se refiere al orden de la columna que tiene el select. Entonces muchas veces es confuso si a uno le cambian la sintaxis o le cambian el select o le cambian alguna columna, entonces ya el código va a dejar de funcionar correctamente. Entonces, para ir a la fija siempre vamos a usar, cuando hablemos de las columnas, el nombre de la columna, que es un string. Ahora sí, miremos los eventos. Entonces, algunos eventos que van a encontrar cuando ustedes le den doble clic al control data window son los siguientes. El evento por defecto, cuando ustedes le dan doble clic al data window, el evento por defecto es el item change. El item change se dispara cuando uno abandona un ítem después de modificarlo. Entonces, por ejemplo, yo escribí un dato ahí y cuando me voy a pasar a otro ítem, se dispara ese evento. El item focus change se dispara cuando yo me cambio de un ítem a otro. Estoy parado en el nombre y me paso al ítem del apellido, entonces ahí se dispara. No tuve que haberlo modificado, simplemente cuando me cambio de un ítem a otro.
El row focus change entonces se dispara cuando yo cambio de fila. Y el row focus changing se dispara antes de que yo cambie la fila. O sea, en el momento en que yo estoy tratando de pasarme a la siguiente fila, entonces se dispara el row focus changing. Ese evento se puede ser programado para que no permita a uno cambiarse de fila. De ahí jugamos un poco con el retorno que le damos a ese evento. El evento debe error, entonces se dispara cuando existe cualquier error en la transacción que estamos haciendo. Si por ejemplo cuando yo guardo se desconectó de la base de datos, o cuando guardé había un error de llave primaria duplicada, o cuando estaba tratando de hacer el update salió una llave foránea, una llave primaria que no me permite guardar los datos, entonces se dispara ese evento. Y ahí en los parámetros del evento pues van a encontrar los datos del error y el texto del error y el código del error. El ítem error se dispara cuando yo trato se dispara cuando no pasa una validación que yo le tengo al ítem. Por ejemplo, tengo una validación de que la fecha no sea mayor al día de hoy, o que un número sea menor a 100, o le tengo una validación en el ítem que, por ejemplo, es un campo numérico y me tratan de escribir letras. Entonces, claro, puede que sea un campo numérico y yo le coloco unas letras, pero cuando yo trato de salirme de ese ítem, él valida lo que yo escribí. Cuando él valida lo que yo escribí y ve que estoy colocando, por ejemplo, unas letras en un campo numérico, entonces él no deja pasar y dispara este evento y me muestra un error que me dice que no pasa el test de validación y llega a este evento, el ítem error. Ok, listo. Estos son los eventos más importantes que tiene Power Builders. Hay muchos más, pero pues solo nos vamos a referir a estos en este momento. Ahora, miremos las funciones. ¿Qué funciones tiene el control data window? Entonces, ya habíamos visto la función retrieve, que la función retrieve trae los datos del objeto data window que le puse. Entonces mira la definición de data window y trae los datos. Le puedo colocar parámetros, ya vimos cómo se colocan parámetros a un data window, y me trae esa información. ¿Qué retorna una función? Como es una función, tiene un retorno. ¿Qué retorna? ¿Cuántas filas trajo? Entonces, cada que yo hago retrieve, yo puedo guardar lo que retornó, el valor de retorno de esa función en una variable, y voy a saber cuántas filas trajo. La función setTransObject también la usamos, que es para decirle al control data window cuál es el objeto transacción que va a usar para traer los datos o para llevar los datos. Entonces uno le dice setTransObject, le pone como parámetro el objeto transacción y él retorna 1 si pudo hacerlo bien y -1 si hubo un error. La función rowCount retorna el número de filas que tiene un data window. ¿Cuántas filas tiene? La función deleteRow borra una fila. ¿Cuál fila? La que yo le envíe como parámetro. Entonces si le digo la dw1.deleteRow 1, entonces me borra la primera fila. Si le digo 0, le digo la fila 0, entonces él va a borrar la fila actual, o sea, la fila donde tenga el cursor en ese momento, esa fila es la que me borra. Y retorna 1 si pudo borrar la fila y -1 si hubo un error. La función insertRow. La función insertRow inserta una fila antes del parámetro que yo le envío. Por ejemplo, si yo le digo insérteme una fila y le mando como parámetro el 10, entonces él abre un espacio y en la fila 9 mete la nueva fila. Si yo quisiera insertarla al final, la fila al final, entonces le envío como parámetro el número 0. Entonces le digo insertRow 0 y él al final me inserta una fila. Esta función pues retorna el número de fila que adicionó, o sea, la posición donde quedó la nueva fila, retorna ese valor. Y si hubo un error, retorna -1. La función update. La función update es muy importante, esa inclusive la vamos a ver con detenimiento en el próximo
en el próximo capítulo para mirar cómo modificamos las filas. Por ahora nos interesa esa función que nos retorna 1 si pude hacer el update bien y -1 si hubo error. La función update lo que hace es actualizar los datos que yo tengo en el data window y aplicar los cambios en la base de datos. Entonces, ojo con esta función, retorna 1 si pudo guardar bien y -1 si hubo algún error. La función acceptText lo que hace es aplicar los cambios del data window y aplicar todas las validaciones de los datos insertados para ver que todas estén pasando. Retorna 1 si lo hizo bien y -1 si hubo error. La función print pues lo que hace es imprimir el data window, retorna 1 si lo hizo bien y -1 si hubo error. Y hay unas funciones de desplazamiento entre las filas. Por ejemplo, para ir a la siguiente fila se usa la función scroll next row, que lo que hace es desplazarnos a la siguiente fila. Y retorna el número de fila que está mostrando. Así como hay una siguiente, pues habrá una anterior, que será la función scroll prior row, que es que me lleve a la fila anterior. Y también retorna el número de fila que me está mostrando. Y la función scroll to row, donde yo le indico un número de fila y él me ubica en esa fila en el data window para que muestre esa fila. Estas funciones son muy usadas en los data windows de tipo freeform, porque en los data windows freeform yo voy mostrando un registro a la vez. En cambio, en un data window grid sí puedo mostrar varias filas simultáneamente. En este caso, entonces, lo que hacemos es ir desplazándonos al siguiente registro, al anterior. También pueden consultar en la ayuda unas funciones que se llaman scroll prior page y scroll next page, que va pasando por páginas completas los registros. Ok. ¿Cómo podemos tomar y poner datos del data window? Entonces, para eso también el control data window tiene unas funciones. ¿Cómo pongo datos? Por ejemplo, si creo una nueva fila y en esa fila, en la columna de la fecha, quiero colocar la fecha de hoy. Si quiero asignarle ese valor, la fecha de hoy automáticamente. Entonces voy a asignarle ese valor desde código. Entonces uso la función setItem. Esa función setItem tiene tres parámetros, que es la fila, la columna y el valor que le voy a colocar. Entonces la fila será el número de la fila. Entonces la fila, ¿dónde voy a colocar el dato? En la fila 1, en la fila 2, en la fila 3, el número. La columna, como habíamos dicho, entonces vamos a colocar el nombre de la columna entre comillas, porque es un string, o sí, el nombre de la columna como tal. Entonces ahí vamos a colocar, supongamos que vamos a colocar la columna y sabemos que la columna de la fecha se llama fecha creación, fecha _ creación. Entonces colocaremos ahí entre comillas fecha _ creación. Y el valor, entonces ya de acuerdo al tipo de dato de la columna, pues colocaremos el valor que vamos a insertar. Si estamos hablando que va a ser una fecha, entonces colocaré ahí una variable de tipo date. Si lo que voy a insertar es un número, pues irá a una variable de tipo numérica y así. Entonces con setItem yo puedo insertar datos en un ítem específico. En la demostración vamos a mirar cómo se hace esto. Y para coger los datos que están ya en el data window, supongamos yo hice el retrieve y ahí están los datos y quiero coger un dato de un ítem, entonces para eso se usa la función getItem. GetItem siempre va acompañada del tipo de dato, entonces puede ser getItemNumber. Entonces lo que va a hacer es tomar el dato del ítem numérico que yo le indico en los parámetros. Entonces lo que yo le envío como parámetro es la fila y la columna. La fila igual, se envía el número de la fila, la 1, la 2, la 3. Y la columna, entonces irá entre comillas el nombre de la columna. Ese valor es el que yo voy a tomar. Y el retorna, la función retorna, pues en este caso si es getItemNumber, pues retornará un valor numérico, ya sea decimal, doble, entero, long, real, según la variable donde yo esté asignándolo.
Hay un caso especial para esos números que es getItemDecimal, que es otra función donde toma cuando la columna es de tipo decimal, lo toma con mayor precisión. Y así con todos los tipos de datos. Entonces tengo getItemString para tomar datos que son de tipo string. Tengo getItemDate, getItemDateTime, getItemDecimal, getItemTime. De acuerdo al tipo de dato que tenga la columna, entonces lo que hago es usar la función apropiada. Lo único que necesito decirle es qué fila y qué columna voy a tomar el dato. Y pues obviamente eso lo asignaré a una variable de ese mismo tipo. Si estoy usando getItemString, pues lo asignaré en una variable tipo string. Si estoy usando getItemDate, pues usaré una variable tipo date para recibir el dato. Entonces esa es la manera como yo puedo coger datos del data window y pasarlos, por ejemplo, a una variable, tomar ese dato para cualquier cálculo, cualquier cosa que necesite.